Hola compañeros y compañeras, buenas tardes. El día de hoy les vengo a platicar un poco sobre el ejercicio de esta semana en el seminario de teorías de la cultura impartido pues, por la doctora María Lourdes. Eh, Bien, como ya saben, el ejercicio de esta semana es escoger una obra de arte y presentar sus características más generales, así como presentar algún análisis un poco más específico, ¿verdad? Ahora, sin afán de ser muy meticuloso, estos no son mis campos, la verdad no me siento del todo capacitado, pero pues voy a presentar aquí un pequeño esfuerzo que hice por estudiar una obra de arte, ¿verdad? Bien, ahora, me gustaría contestarme una primera pregunta porque fue la primera que yo me planteé para escoger este ejercicio, realizar este ejercicio, que es por qué escogí determinada obra sobre otras. Ahora, hay que recordar que en los contenidos del curso hemos estado hablando un poco de las obras literarias desde el Renacimiento, Ilustración y periodos de arte posteriores, ¿verdad? Yo pensando justamente en estos contenidos del curso, en un primer momento pensé en escoger una obra europea clásica del siglo XVIII, del siglo XVII tal vez, muy afamada y que para realizar este ejercicio estaba yo pensando también en la obra de Francis Bacon, pero dada la amplitud del margen que nos dio la doctora para escoger la obra que nosotros quisiéramos platicar el día de hoy, pues decidí por escoger una obra un poco más cercana a nosotros. Ahora, ¿en qué sentido menciono cercanos? Quiero mencionar que esta es una obra chiapaneca, al menos fue pintado por un chiapaneco en Chiapas, y es una obra contemporánea, tiene menos de 5 años de su realización y actualmente ha tenido un papel político muy fuerte y esto es por lo que a mí me llamó la atención. Y ese fue también el primer acercamiento que tuve yo a la obra y luego yo ya le fui dando matices de este género y aprovechando este ejercicio de clase pues voy a comentar algunos rasgos muy generales de la obra. Ahora, ¿de qué obra estamos hablando? Me refiero a la pintura titulada La Revolución, del artista plástico Fabián Chaires. En un primer momento es un óleo sobre lienzo de 30 centímetros de alto por 20 centímetros de ancho que se realizó en el año del 2015 al año 2016. Ahora, las formas que aparecen. En el cuadro nosotros podemos observar dos figuras principales, que es una persona masculina desnuda y un caballo blanco. Ahora, ¿qué elementos cuentan cada uno de estos dos actores? En un primer momento, la persona masculina tiene bigote, así también sus rasgos faciales son definidos, cuenta con un sombrero rosa y un listón tricolor amarrado a un brazo. En él también podemos observar unas zapatillas que terminan en forma de pistola. Por parte del caballo, nosotros podemos observar en un primero su color y tonalidad blanco. Tiene un cuello largo, con una cola y una crin de color cafés. Es un caballo que está siempre erecto. También que nos muestra una pose de estar brincando. Ahora, es importante mencionar que el cuadro no tiene un fondo. Es un cuadro que se te pone en primer plano a estos dos personajes que aparecen o aparentemente están levitando, brincando en algún momento. Ya un poco hablando sobre el contenido de la obra, me gustaría hacer énfasis en dos puntos. En un primer momento, la figura feminizada que aparece, la figura masculina feminizada que aparece en primer plano, la cual hace referencia a un personaje revolucionario que luchó en las batallas por la Revolución Mexicana y que actualmente es una figura nacional. Estamos hablando de Emiliano Zapata. Aparentemente el cuadro tiene una relación directa entre
Emiliano Zapata, el personaje histórico, y la interpretación que le da el autor. Refiero al contexto político porque esta obra, a pesar de que se hizo en el 2015, de que fue presentada, perdón, en el 2015 en una galería de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, fue hasta finales del 2019 que cobró un importante contexto político y social. ¿Por qué? Hay que recordar un poco que esta obra fue exhibida en el aniversario luctuoso de el caudillo de la patria, como le dicen ahora, Emiliano Zapata. Fue una presentación presentada por el IMBAL que se tituló Zapata después de Zapata. Se presentó en el Salón de las Bellas Artes el 27 de noviembre del año pasado, 2019. No fue la única obra que se presentó, hubieron muchísimas obras de Zapata, en ellas incluidas varias representaciones con una tonalidad femenina de Zapata. Ahora, lo que puedo decir de la obra en el contexto político es que esta obra detonó un movimiento o un sentimiento o una reacción popular que gira en torno hacia los valores de las masculinidades hegemónicas en México. Emiliano Zapata es o ha sido afamado como una figura insignia, como aquella personaje de la historia de bronce que nos habla un poco sobre los valores patrios. Ahora, representarlo con varios símbolos femeninos, como puede ser el color rosado en el sombrero, las zapatillas en forma de pistola, por demás la pose, nos invitan a pensar hacia un trastocamiento de símbolos que imbrican este sentimiento nacionalista y que señalan una evolución del símbolo de Zapata. Tal vez por eso el título de esta presentación, que es Zapata después de Zapata. Sin embargo, hubo un halo, hubo un movimiento que generó después de esta presentación que llevó incluso a pleitos y dinámicas políticas entre el autor Fabián Chaires con, por ejemplo, los descendientes de Emiliano Zapata. Incluso lo demandaron y hubieron varias organizaciones campesinas principalmente que pugnaron por la inclusive destrucción de esta obra. Ahora, el contexto político también se ve mezclado con el contexto social, porque esta obra remite a un amplio margen de la comunidad LGBTI que pugna por unos espacios abiertos dentro de la comunidad artística en México. Cuando digo espacios abiertos me refiero a espacios para expresar sus verdaderas intenciones de los símbolos mexicanos. Debido a las constantes amenazas incluso que sufrió el autor, fue programada una marcha el día 13 de diciembre del año pasado que pugnaba por la libertad de expresión y por los valores de la comunidad LGBTI. Ahora, me gustaría también mencionar un poco sobre el contexto que nosotros podemos encontrar en la obra. El título no refiere concretamente a que es Emiliano Zapata el que está retratado en un primer plano. La revolución es un título muy genérico que nos indica justamente a un personaje revolucionario con tendencias femeninas que fue la alusión que representó el autor. Ahora, ¿por qué nosotros tendemos a pensar que esta persona efectivamente es Zapata o fue pensado en la figura de Emiliano Zapata? Primero, por el contexto en el que se presentó. Se presentó en una exhibición por el aniversario luctuoso de este personaje, lo cual remite directamente a una pertenencia simbólica del contenido del cuadro a un imaginario colectivo mexicano más amplio. Este contexto político es también importante pensarlo desde la obra del mismo autor. Nosotros podemos comparar incluso este cuadro, La Revolución, con otros dos que él tiene, uno de Blue Demon de específico y otro de El Santo, al menos la máscara del Santo, en el cual también podemos observar un trastocamiento de valores hegemónicos en México y que irremediablemente pues remiten a una adaptación de los símbolos a las nuevas características mexicanas.
¿De qué características estamos hablando? Pues la feminidad de México. Como el autor mismo lo dijo en una entrevista, lo femenino no es un insulto. Retratar o inclusive hacer la ilusión de un retrato de una figura patria con rasgos femeninos no es un insulto, es un síntoma de aquella imbricación del lenguaje textual en el cuadro que nos invitan a pensar hacia una evolución del símbolo, podemos decirlo así. Es que uno de los puntos y símbolos que causó más controversia a nivel político fue el falo siempre erecto o la erección que presenta el caballo, la cual pretende simbolizar la presencia y la virilidad de las masculinidades contrahegemónicas en México. Así también hace evidente y pone en primer plano la urgencia de una nueva forma de relacionarse con lo masculino. Estas nuevas formas que están siendo latentes y que están siendo defendidas por la comunidad LGBTI. Bien, para terminar, me gustaría comentar un poco sobre la obra como un todo. Como bien lo hemos visto en las clases desde seminarios de la cultura, las obras de arte son también síntoma de una sociedad que está evolucionando y que está en constante crítica y autocrítica de sus valores fundantes. Me refiero y opté también por esta obra, un poco también abogando hacia mi característica como chiapaneco y como contemporáneo al artista para poder leer los símbolos, los colores que él trató de poner en esa obra, los cuales ahora les comparto. Y si pudiera decir algo para concluir, es que esta es una obra que se pinta en primer plano no solamente por su capacidad artística, por los trazos, por la definición de su arte que sin duda es excelso, sino también por el contenido, por los que simboliza y por último, por lo que propone, que siempre viene siendo una reinterpretación de los valores, en este caso de la cultura mexicana, con ojos del presente.